Bueno, buenas tardes. Yo soy Rafael Forcada, soy el socio fundador de Actual Web. Somos una de las empresas que estamos en el parque, en concreto en el edificio de investigación 2, en la planta tercera. Y nos dedicamos a todo lo que es, bueno, os contaré un poco, servicios web. Es decir, desde alojamiento web hasta posicionamiento web, con todo lo que es tema de redes sociales, o que os han contado un poco en esta jornada. Vamos a ver un poco, yo he enfocado un poco la charla en el sentido de qué aspectos debo tener en cuenta a la hora de hacer difusión científica, más que a vender nuestra empresa, ¿de acuerdo? La idea es daros información de interés para ayudaros a decidir en cuanto a la gran oferta que podéis encontrar en el mercado. Web. Ok. Vale. Bueno, como os comentaba, va a ser una presentación breve, 10 minutos, ¿vale? Aproximadamente. Lo que vamos a ver es un poco qué herramientas, qué aspectos debo tener en cuenta para la difusión científica, ¿no? En principio, ¿qué es lo que necesito? De entrada, un nombre, en principio, a no ser que la propia universidad facilite su propia infraestructura o sea algo .ugi.es, por ejemplo, ¿no? Pero de entrada un nombre de dominio es lo que nosotros recomendamos siempre empezar por ahí, ¿no? Es tener claro el nombre porque la disponibilidad de los nombres de dominio es limitada y elegir un buen nombre en cuanto a posicionamiento puede ser muy interesante desde un primer momento. Por otra parte, lo que es un servicio de hosting o alojamiento web, ¿vale? Es decir, si voy a colgar una página web, necesito una empresa que me provea del servicio de alojamiento web en unos determinados servidores que me proporcionan una serie de características y servicios. Por otra parte, la página web o el blog, es decir, nosotros podemos ayudaros a la programación de la página web o la puesta en marcha de la plataforma para que podáis colgar contenido en ella, ¿no? Un correo electrónico, por ejemplo, ya que tengo mi nombre de dominio comprado, pues puedo realizar difusión utilizando mi propio nombre de dominio, ¿no? @dominio.com, ¿no? @miproyecto.com, ¿no? Posicionamiento, pues podemos hacer posicionamiento en base a técnicas de SEM, lo veremos luego, o bien SEO, ¿vale? También realizamos el servicio de envío de newsletters, es decir, envío de manera masiva de noticias, próximos eventos y, por último, pues, difusión en redes sociales, ¿vale? En cuanto al nombre de dominio hosting, pues aspectos a tener en cuenta. Lo que nosotros recomendamos es ver disponibilidad de dominio y comprarlo cuanto antes, incluso antes de que la web arranque, ¿no? Por el hecho de que hay muchos dominios comprados, es difícil encontrar un buen nombre. Nosotros solemos recomendar que si el .com está disponible, compréis el .com, y si además el .es lo está también, pues comprar también el .es, pero sobre todo el .com, ¿no? Es el más utilizado, el más conocido. Hay muchas otras extensiones, pero la idea general es irme a .com, ¿no? Casi todo el mundo se va a .com. De hecho, actualweb.es, nosotros tenemos el .es y mucha gente... Actualweb.com, no. Estamos detrás del dominio .com, en su día no compramos el .com porque no estaba disponible y sigue sin estarlo, y es siempre recomendable comprar el .com, ¿vale? Por el coste que supone, que aproximadamente son 15 euros anuales, realmente vale la pena comprar el dominio cuanto antes para tenerlo reservado ya, ¿no? En cuanto al proveedor de hosting, es importante tener en cuenta el tipo de comunicación que vamos a tener con el proveedor de hosting cuando hay problemas. Es decir, no solo la puesta en marcha, sino qué sucede cuando hay problemas después de la puesta en marcha. ¿Cuánto tiempo de respuesta me va a dar el proveedor? ¿Qué tipo de comunicación voy a tener? Es decir, ¿voy a tener que llamar a un 902? Porque si empezamos con esos costes y precios extra en asistencia, a lo que parecía barato, en realidad luego me va a salir caro, porque problemas siempre hay. O sea, problemas hay siempre. Se trata de ver en cuánto tiempo me lo resuelven y a qué coste, ¿de acuerdo? En cuanto a disponibilidad de servicio, pues yo os diría que debería ser superior a un 99%. La disponibilidad de la página web, el correo electrónico, todos los servicios que me proporciona el proveedor de hosting, ¿no? Básicamente esos. Un 99%, si lo pensáis, es un 1% en 365 días al año supone como 3,6 días de desconexión. Es decir, si un proveedor os está hablando de 99%, en realidad está cubriéndose las espaldas hasta 3,6 días al año en el que no tiene por qué estar el servicio operativo, ¿de acuerdo? Aquí se suelen añadir muchos 9 detrás, 99,999. Depende del proveedor, ¿de acuerdo? Por otra parte, finalmente, la ubicación de los centros de datos, es decir, dónde se va a alojar mi página web. Hay normativas legales que indican que si voy a alojar una página web, en concreto de nuestro país, esos centros de datos deben estar ubicados en Europa. No me vale uno en Estados Unidos, ¿vale? Por ejemplo, hay zonas muy delimitadas. Europa y Estados Unidos son dos zonas que en el aspecto legal están muy diferenciadas.
En cuanto a la página web, aspectos a tener en cuenta, pues lo que comentaba en la charla anterior, el que sea actualizable por el usuario es fundamental. Si yo voy a tener que depender de terceras personas para actualizarlo, me voy a quedar con una página que no se actualiza finalmente, porque la comunicación no suele ser fluida. Por aspectos de, digamos, que la otra persona lleva otro ritmo de trabajo, la empresa tiene que atender a más clientes. Es importante que tener autonomía en ese sentido, ¿no? Poder ofrecer un diseño personalizado. Bueno, pues, ¿qué sucede si yo quiero poner, no me gustan estas plantillas que me ofrece este proveedor, yo quiero utilizar mi propio diseño, incluso tengo mi propio diseñador o que me facilite la empresa sus diseñadores para hacer un diseño realmente personalizado y no quedarme con el primero que se acopla porque es más rápido, ¿no? Luego también es importante que la página web o el blog estén preparados para un mejor posicionamiento en buscadores, es decir, en la propia programación y desde el momento cero es importante que en el aspecto interno se prepare tanto las direcciones web como el código interno no visible por el usuario esté hecho de manera amigable a los buscadores para que me encuentren mejor, ¿no? No sé si conocéis la diferencia entre SEO y SEM. Básicamente, según ese gráfico lo veis claramente, los resultados en Google que aparecen en la parte superior y en la parte derecha son SEM, es decir, alguien está pagando por esos anuncios y cada vez que alguien hace clic en un anuncio, digamos, el propietario del anuncio está pagando por cada visitante, cada vez que se hace clic, no cada vez que se muestra el anuncio, sino cada vez que se hace clic. Los resultados SEO son los orgánicos, son los que no son anuncios. Lo veréis también que están marcados con una zona de color azul. Google lo colorea un poco de color azul, ¿vale? Si yo busco, se pueden hacer estrategias solo SEM o solo SEO o ambas. Nosotros solemos combinar ambas por el hecho de que los resultados en SEM, es decir, publicar un anuncio es inmediato. Yo puedo publicarlo ya mismo y ya empiezo a recibir visitas. Por tanto, voy a estar pagando por cada visita que reciba con un determinado coste por clic, dependiendo de las palabras clave elegidas, ¿vale? Aquí lo crítico es elegir bien las palabras clave, ¿de acuerdo? Para que no se me dispare el coste y además que vaya lo más focalizado posible. En SEO puedo aplicar técnicas de programación para que poco a poco mi página se vaya posicionando y esto, por así decirlo, es gratuito. Es decir, no necesito pagar por un anuncio, no necesito pagar a nadie a priori. Yo simplemente necesito que Google me posicione mejor, ¿vale? Que me aparezca más arriba. Y esto a la larga es gratuito. En realidad es más barato a la larga, pero es más lento obtener resultados. Digamos que las técnicas SEO no son visibles hasta los 3-4 meses es cuando se empiezan a ver resultados. Por ejemplo, en los envíos de newsletters, aquí es importante que la herramienta que utilicéis de envío de newsletter que permita importar contactos desde fuera. Por ejemplo, si yo tengo una base de datos, podéis tener una base de datos de contactos que me permita importarlos. Los envíos masivos, nosotros trabajamos con envíos suelen ser unos 20.000, 50.000 destinatarios aproximadamente. No debería haber ningún problema en enviar esta cantidad de destinatarios por newsletters, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si no disponéis de contactos, queréis hacer un envío, digamos, más masivo, nosotros disponemos de bases de datos públicas que incorporan 250.000 registros de empresas y 900.000 particulares, por ejemplo. Son bases de datos públicas. Es decir, la gente que está en esas bases de datos ha autorizado a recibir ese tipo de información. El diseño debe ser personalizable, o sea, damos la autonomía para que os personalicéis cómo va a quedar el mailing y finalmente se proporcionan unas estadísticas de efectividad, es decir, quién ha abierto el correo, quién ha pinchado en cada enlace para tener ese feedback, ¿no? En cuanto a redes sociales, creo que os han hablado algo al respecto. No sé si os han contado al respecto temas de inbound marketing. ¿Cuántos de vosotros conocen el término inbound marketing? Vale, el término inbound marketing es muy novedoso. Es una forma, digamos, diferente de hacer marketing hoy por hoy. Ya no se trata de hacer lo que se llama outbound marketing, que es publicar un anuncio de manera masiva y ver qué resultado o qué efectividad tiene en el público, ¿no? Cada vez más se utilizan redes sociales, cada vez más la gente está en las redes sociales. Lo que se pretende con esta estrategia es ir a donde la gente está consumiendo contenido. Es decir, si la gente está en redes sociales, no voy a llamar masivamente por teléfono o incluso enviar un email de manera masiva a todos mis contactos y ver cuántos de ellos responden, porque el tiempo ha demostrado que no es efectivo, o si lo era antes, ahora ya no lo es. Cada vez hay más
estamos más protegidos ante llamadas comerciales para venderte una DSL, por ejemplo. Cada vez más pues dejas de coger el teléfono, digamos que nos autodefendemos ante esos ataques, ¿no? Ahora la forma de hacer esto de manera diferente se trata de hacer inbound marketing. La metodología inbound pretende entregar contenido de calidad a los posibles clientes futuros a cambio de atraer tráfico. Es decir, yo estoy en una fase de atracción. De esta forma aquí estoy generando contenido de interés para mis futuros clientes. Yo les doy algo a cambio. Es decir, yo estoy generando contenidos, genero un artículo de investigación, genero contenido que pueda ser interesante para mi público. De esa forma estoy consiguiendo visitas, ¿de acuerdo? Desde esta fase consigo visitas. De esas visitas consigo gente interesada, es decir, gente que a lo mejor pues, retuitea algo que yo he publicado, gente que le da me gusta a este artículo que yo he publicado. Eso es lo que llamamos un lead. Un lead es algo, digamos, más que un visitante. No es simplemente una visita, sino que es alguien que se ha interesado por el contenido, ¿de acuerdo? Después de un lead, esto se convierte en un cliente, finalmente. Si finalmente ese lead consume, digamos, los servicios que nosotros ofrecemos, eso es un cliente. Y finalmente ese cliente, si está muy contento con nuestros servicios, se va a convertir en un promotor. ¿De acuerdo? Esas serían un poco las fases. Es una forma diferente de vender las cosas, no es nada intrusiva, se trata simplemente de eso, de estar donde la gente está y no, es una forma de vender no intrusiva. Ese es un poco el resumen. Esto es una técnica innovadora que se está aplicando cada vez más en empresas, sobre todo, esto es un término americano, se está llevando a cabo mucho en Estados Unidos y cada vez más se está aplicando en empresas de aquí de España. Por ejemplo, aquí quería mostraros un breve ejemplo de una página web de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación que hemos montado, simplemente para que veáis un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer. Si esto, sí, está en ello. Vale, por ejemplo, en esta página web nosotros montamos esta plataforma para, bueno, vino a nosotros Fernando Romero, nos solicitó que necesitaba una plataforma de difusión de este estilo, de manera que por detrás de esta plataforma, que como veis pues tiene todo esto es contenido dinámico, es decir, el contenido no lo hemos rellenado nosotros, sino que se lo ha hecho la propia sociedad. Va actualizando el contenido, desde aquí tiene una serie de actividades. Por detrás de esto hay un WordPress, que es el mismo software que se utiliza para generar blogs y demás. Y desde aquí lo que se hace es, ellos generan su propio contenido, generan pues una serie de congresos, próxima edición del congreso SIF, por ejemplo, abierto el plazo, tal, tal, tal. Hay una serie de... es una herramienta muy potente para que, digamos que la sociedad permita publicar todo el contenido, desde inscripciones a congresos, como os digo, envío masivo. Incluso tenemos esta página web, tiene también integrada un Moodle, una plataforma de aprendizaje, lo tiene todo vinculado de manera que los usuarios se comparten entre WordPress y Moodle, es decir, hay una autenticación única. Todo esto es un ejemplo, si queréis podéis entrar en www.sif-mes.org y desde aquí, pues como os digo, es todo totalmente actualizable, tiene su propio buscador. Es, digamos, un ejemplo. Nosotros proveemos, como proveedor de servicios, la plataforma de alojamiento y la puesta en marcha de la página web y la integración de todos los módulos que necesita esta página, ¿de acuerdo? Vale, en principio eso es... hasta aquí la presentación. Si entráis en nuestra página web en www.actualweb.es veréis un poco pues, todos los servicios, un poco el resumen de lo que hemos estado
viendo. Como veis, aquí nosotros llevamos en marcha desde el año 2007 con estos temas. Somos uno de los, bueno, somos prácticamente el mayor proveedor de hosting de la provincia. Estamos alojando en torno a unas 1000 y pico páginas web, bien vía clientes directos o bien mediante clientes de nuestros clientes aquí en Castellón. Y como os digo, tenemos cierta experiencia en todos estos servicios que os hemos contado. Ahí en esa página web tenéis pues, desde todo el resumen de productos como precios, lo tenéis todo disponible ahí. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna pregunta tenéis? Bueno, primero para el mismo. Gracias. ¿Tenéis preguntas para Rafa? ¿No? Bueno, pues yo creo que era bastante claro la presentación, ¿no? En todo caso, sí, hay una cuestión que no me has comentado, porque ya te has centrado en el tema que te habíamos pedido. Sí. El tema del tema de imágenes, por ejemplo, vosotros estáis con otra empresa, ¿no? O una parte de vuestra empresa se dedica a albergar imágenes en nube y demás, y digamos que sois expertos también en manipular esa imagen para poderla tener comprimida, pedirla a distancia y tal y demás, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de experiencia de lo que es trabajar en nube y demás, si nos puedes aportar alguna cosilla también que pudiese ser interesante y complementaria de lo que has dicho hasta ahora. Sí, como decía Paco, nosotros llevamos como un área diferente de nuestra empresa, como una marca comercial diferente, Actualmed en este caso. Llevamos temas de imagen médica digital para centros de radiología y médicos radiólogos, a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos teniendo mucha expansión por el mercado latinoamericano, por ejemplo. Y lo que ofrecemos con esta marca es, digamos, ofrecer herramientas para que los médicos radiólogos puedan emitir un informe diagnóstico más preciso y en menos tiempo, es decir, es más productivo utilizando una herramienta de este estilo. Esta herramienta es una herramienta cloud. Digamos que en todos los servicios el futuro está, lo que te dice todo el mundo, ¿no? El futuro está en el cloud y realmente es así, nosotros creemos en eso. Cada vez más las herramientas tienden más a estar en la web, únicamente en el cloud, no tener tanto software local. Veis como ejemplo Google Docs, veis por ejemplo que todo el correo electrónico de la universidad se ha migrado a Google, es decir, todos los servicios cada vez la tendencia es que sean online. Y no es, digamos, casualidad, es decir, cada vez tenemos más rapidez en las velocidades de acceso a Internet, como podéis comprobar, y cada vez tiene menos sentido, y más en estos momentos de crisis, tener infraestructura localmente. Cada vez se utilizan más infraestructuras remotas, puesto que tengo velocidades más elevadas y puedo utilizar infraestructuras remotas en lugar de mantener la mía, ¿no? Entonces, nuestra experiencia es que desde que empezamos con este tipo de servicios hemos visto que la tendencia es cada vez mayor y de manera exponencial está creciendo esta tendencia, ¿no? Nosotros iniciamos con temas web, hosting, alojamiento, pero vimos que es un sector muy horizontal, es decir, estamos ofreciendo lo mismo que cualquier otra empresa. El único valor competitivo que nosotros ofrecemos es que si alguno de nuestros clientes, y el 90 y pico % son de la provincia de Castellón, quiere hablar con el programador, con el diseñador que le está haciendo la página web, simplemente vienen a nuestras oficinas y si hay que tirarle de las orejas a alguien, pues bien saben que pueden venir y hablar con la persona adecuada para que se resuelva su problema cuanto antes y demás, ¿no? Es un poco el valor diferencial de Actualweb, y buscamos con Actualmed un poco una diferenciación. Por ejemplo, estamos llevando temas de I+D con departamentos de aquí de la universidad, con el departamento de Rafael Berlanga, por ejemplo, estamos llevando un tema de búsqueda semántica asociada digamos, siempre buscando la eficiencia en el diagnóstico radiológico, ¿no? Es decir, tenemos un poco en esa línea digamos, el producto estrella, ¿no? Por así decirlo, y esto fue con lo que iniciamos y realmente hoy por hoy todavía continuamos ofreciendo este tipo de servicios, pero somos conscientes de que hay muchos proveedores y nuestra única ventaja competitiva es que estamos aquí en Castellón. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí. Un poco lo que comentábamos ahí, una parte de lo que comentábamos antes del café. Es el tema de la pervivencia de la web. Perdón. El tema de la pervivencia de la web como elemento de difusión frente a las herramientas más dinámicas, si tú quieres, Facebook, Twitter, bueno, sobre todo sería quizá más Facebook o YouTube o herramientas de este tipo. Sí, yo creo que por herencia quizá, ¿no? Se empezó con tema web, en realidad incluso el contenido que se publica en Facebook hace referencia siempre a una página web como la página web oficial del producto, servicio, compañía, grupo de investigación.
Y yo creo que digamos, básico, ¿no? Tú esperas que realmente lo que haya detrás de eso sea una página web donde puedan encontrar contenido, donde puedan encontrar una sección de contacto, cómo contactar con esta gente, ¿no? Por supuesto que puedes irte a Twitter, Facebook, todas las redes sociales sin tener página web, es decir, se puede publicar contenido así, pero yo creo que todo el mundo espera que tengas una página web detrás, sobre todo porque los costes son asumibles totalmente, cuesta prácticamente cero el coste de iniciar una página web con lo básico. Y todo el mundo tiene una página web y un dominio, ¿veis? Los precios son muy bajos. Entonces, realmente tener una página web con, digamos, el contenido centralizado, yo creo que es básico, pero cada vez es más importante rodearlo de las redes sociales. Y quizá por herencia, yo creo, porque se comenzó con la web y yo creo que la web todavía le queda bastante. Yo creo que la pregunta de Santiago va por otro lado. Sí. Es el tema de la actualización, de mantenerla activa, de mantenerla fresca. Es decir, el problema es que generas la página web, la dejas por ahí y tal, y luego los contenidos, pues, en fin, te encuentras cosas muy, muy obsoletas, ¿no? Entonces, claro, el problema siempre es el mismo, es decir, que hay que dedicar recursos a tener actualizado esa herramienta, que al final se convierte en un instrumento absolutamente esencial, ¿no? Y entonces, se tiene la página, pero no se tiene suficientemente activa, y entonces, claro, y genera a veces incluso rechazo, porque el que se dirige a la página no encuentra aquello que está intentando buscar en un momento determinado, ¿no? O información obsoleta, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? Por complementar lo que comentas, que hay un hecho en ciencia que es muy habitual, tremendamente habitual, ¿no? Tú entras en la página web de un gran capo de lo que sea de la ciencia, ¿no? Y entonces tiene una web maravillosa con unos vídeos que han costado un pastón, un 3D, con música, poesía, todo lo que se le pueda pedir, ¿no? Y entonces, claro, el problema de ciencia es que tiene algo que es muy indiscreto, que entonces hay un apartado siempre que dice publicaciones. Entonces tú vas a las publicaciones y la última que aparece es del 2006, con lo cual el efecto, como tú dices, es negativo, ¿no? Si no la tienes. Sí, lo que se suele hacer es, si a la vez que actualizo las redes sociales, quizás se busquen herramientas de páginas web actualizables por este motivo, ¿no? Porque a la vez que actualizo redes sociales, porque quizás lo más sencillo es publicar en Facebook o Twitter, pero si tengo una persona que está dedicándose a esto, quizá si tiene una página web adecuada para que el contenido sea actualizable y administrable por él mismo, realmente el esfuerzo es el mismo, es decir, publicar un contenido aquí, incluso puedo vincularlos y por eso se va a web actualizable, sobre todo, por ese motivo, para actualizarla, para que no sea que lo más reciente lo tengo en las redes sociales, pero luego en mi página web da esa sensación de, digamos, de obsoleto, ¿no? Sí.